Ben, boa tarde, inda que están as compañeras e compañeiros pois baixando das salas das anteriores sesións ou esa pequena pausa que nos dimos, imos comezar porque non lle queremos roubar máis tempo a persoa que está connosco agora. Bueno, a Ana González Lartitegui, que firma asina como Ana Guel Lartitegui, é unha persoa que queremos agradecer a súa colaboración nesta formación que nos estamos empeñadas en ofrecer, a asesoría de bibliotecas escolares quere ofrecervos para que esa colección da biblioteca escolar sexa cada vez máis informada, máis equilibrada, máis actualizada, mellor conformada, en definitiva, e para atender as necesidades dos nenos e nenas, dos mozos e mozas que están nos nosos centros e da comunidade educativa no seu conxunto. Ana estuvo connosco, bueno, teño que agradecerlle que sempre que acudimos a ela nos dixo que sí ao momento. Estivo connosco naquele encontro virtual que fixemos na rede despois do confinamento e daqueles encontros que hubo que anular. E estivo con nós, pero de maneira virtual. E hoxe temos a sorte de que está aquí cándanos. Bueno, Ana ilustra libros para nenos e nenas dende o ano 1989. A súa obra, La carta de la señora González, escrita por Sergio Lairla, foi premio ao mellor libro en la Feira Internacional do Libro Infantil e Juvenil de México no ano 2000. Recibiu distintos mencións e premios en Latinoamérica, en Caracas, en Colombia. O libro recomendado neste prestixioso premio Cuatro Gatos, que sempre recomendamos tamén no ano 2021. Polas ilustracións del libro de la suerte, recibiu o premio Euskadi de Ilustración 2015, foi finalista nos premios Cuatro Gatos 2015 e premio ao mellor libro juvenil 2016 no Banco do Libro. Sabedes que estes son referencias. Por exemplo, un libro premiado no Banco do Libro, que é unha selección feita por especialistas, pois a verdad que a nos dá unha certa garantía de que polo menos temos que valoralo para telo en conta nas nosas coleccións. Dinamiza actividades de promoción do libro, a lectura e a formación de mediadores en LICS desde Pantalia, proxectos curriculares. Perdón, tanto currículum, Pantalia por proxectos culturales. Escribe artigos e investiga sobre ilustración e libro álbum. Coordina o grupo de estudo Círculo Hexágono, dirixe as edicións de divulgación e ensaio de Pantalia Publicacións, publicaciones que os recomendamos que teñades en conta. É xefa de redacción da edición española da revista Observatorio sobre Literaturas Gráficas Fuera de Margen, de entre 2012 e 2019 foi, e dende 2009 é profesora no máster propio da Universidade de Zaragoza, Lecturas, Libros e Lectores Infantiles e Juveniles, onde actualmente se ocupa da unidade el libro de no ficción do que nos ven a falar. Justamente en Pantalia Publicaciones ten publicado este Alfabeto del libro de conocimientos, paradigmas de unha nueva era, que é un texto a ter en conta aos que querades profundizar en estos temas que ela nos vai contar. Antes, simplemente abrindo un pouco o show, encontrei esta frase e con eso xa lle dou paso. Divulgar para los niños no significa hacer el tonto. Gracias, Ana. Cando queiras. Bueno, gracias, Cristina, y felicidades por este fenómeno que son los encuentros del Plan B y que me tienen absolutamente fascinada por la cantidad de público que mueven y bueno, estar delante de esta audiencia tan bien entrenada, pues para mí es un placer. Tenía muchas ganas de conoceros. Y bueno, pues sí, hoy voy a hablar de libro informativo. Lo que pasa que a lo mejor no de ese libro informativo que todos tenéis en la cabeza, igual os voy a sorprender un poquito. Voy a hablar de aprender a pensar recurriendo al sentido crítico y de cómo ese rincón de la biblioteca donde están los libros informativos pues puede ser una herramienta para todo esto. Pero lo voy a hacer hablando desde allí,
Si a nadie le importa, me desplazo. Voy a abrir un preámbulo primeramente para que nos quede a todos claro cuando hablamos de libro informativo de qué tipo de libros estoy hablando. Vamos a ver si esto me funciona. Cuando estuve la vez pasada, hablábamos de un salto cuántico. No sé si esto va, ¿verdad? Preámbulo. Pues hablando del salto cuántico, nos referíamos concretamente a un modo expandido de entender los libros de cultura científica, que ahora preferimos englobar bajo otro término que calza mejor a este tipo de divulgación. El epígrafe de no ficción. Libros de no ficción, para dar cabida en este ámbito a una gran variedad de propuestas que hoy vamos a insistir un poquito en lo que hablé la vez pasada, pero tampoco quiero cansar demasiado al público, solamente para que quien no lo escuchó sepa muy bien de qué estamos hablando. Solo señalaré lo esencial de un hecho que para mí es evidente, pero yo no lo sé si para todos es tan evidente. Socorro. Oh, gracias. Bueno, pues, y es lo siguiente, que, bueno, los libros informativos ya no vienen como solían. Aquellas colecciones de libros de conocimientos nutridas de títulos perfectamente identificables, clasificadas por temas, aquellas enciclopedias infantiles que lo abarcan todo, compendiosas, que con suma claridad, estructuradas por capítulos y subcapítulos, exponían nítidamente un saber riguroso, aquellos contenidos informativos que acompañaban durante toda la infancia y más, porque eran enciclopedias crecederas que veían crecer también a sus lectores por generaciones. Bueno, pues decir que todo eso ya no vale, que todo eso, pues bueno, probablemente ha pasado a la historia. La modernidad líquida se lo llevó todo por delante y las sociedades de la posmodernidad, las sociedades postindustriales, la cultura de la imagen, la sofisticación de los mercados, la era de la información, todo esto requieren nuevos tipos de libros, o sea, libros nuevos. Estas son las viejas enciclopedias y estas son las pilas de libros posmodernos, cada uno de su tamaño, cada uno de su padre y de su madre, libros que juegan a ser únicos en el estante. Libros eminentemente visuales que llenan los escaparates y que nos roban los ojos. Libros enormes, gigantes, que en manos de los niños pequeños se convierten en una auténtica aventura, ¿no? Entrar en ellos. Libros que ni siquiera son libros. Libros que están hechos para meterse dentro, como La casa en el bosque, que nos habla de un paseo desde la ciudad al bosque para llegar a esa casa en el bosque, pero que es un libro desplegable, un libro acordeón que nos permite pues, colocarlo o bien extendido con sus 4 metros de largo en la mesa para provocar toda una experiencia panorámica, o bien jugar a crear espacios en los que nos podemos meter dentro, porque a la vuelta del libro tenemos todas las habitaciones de la casa, un recorrido por ellas, donde vamos a podernos perder en el placer de la observación para tratar de averiguar quiénes son las personas que viven allí dentro, porque no hay personas dentro de esta casa, solo objetos, pistas que seguir y que rastrear. Biografías, donde tenemos un sistema nuevo de navegación de página. Los libros informativos que a lo mejor tenemos en la cabeza son aquellos que tenían una buena cantidad de texto, algunas imágenes explicativas y bloques de texto jerarquizados para ir siguiendo la lectura, pero hoy en día ilustración y texto están integrados en una sola unidad
y la navegación por la doble página se ha convertido en algo distinto. Aquí, por ejemplo, tenemos el libro de Peter Sís, El árbol de la vida, que es la biografía de Charles Darwin, y le vemos aquí a Charles Darwin en su despacho y aparecen como spots alrededor los personajes que tomaban parte en aquellos tiempos en los que él tenía su manuscrito de la evolución de las especies. Y bueno, pues con toda la polémica explicada en las burbujas de texto y luego un desplegable fabuloso donde bueno, pues vemos que toda la información está mezclada, que la diagramación hace dibujos también, la rotulación de los textos compone esas burbujas tan características de este autor. En fin, un libro informativo convertido en una obra estética que también está ahí para que la admiremos a otro nivel. O este libro del futuro, que bueno, ya nos viene sorprendiendo desde el primer contacto con el libro, porque el libro va metido dentro de una bolsa. La bolsa es como un sobre, donde en la cubierta dice Top Secret. ¿Qué es esto? El libro del futuro. Luego abrimos el libro y el libro nos habla y nos dice, hola, soy yo, tu yo del futuro. Y te pide que trabajes, porque esto es un actividario, para él, que trabajes para tu yo del futuro, que le cuentes cómo es tu yo del presente, que entonces será tu yo del pasado, y en fin, mediante una filigrana, un encaje de voces y de planos narrativos, pues bueno, tenemos que colaborar con el libro para hacerlo una cápsula del tiempo. Luego el libro se cierra bien, se guarda dentro de este sobre y hasta dentro de 15 años no lo abrimos. O este preguntario interplanetario para terrícolas inteligentes, que no es otra cosa que una colección de preguntas. Un libro que tiene un marco de ficción donde se nos plantea una realidad totalmente ficcional, y es que este libro aparece en medio de una playa en Cádiz y es fruto de un donuts, ¿verdad? Un ovni, un objeto volador que lo vemos ahí en la cubierta, que baja, viene de algún planeta lejano que se llama Bibopia y deja ahí este libro lleno de preguntas para los terrícolas, porque los bibopios tienen muchísima curiosidad por saber cómo somos los humanos en el planeta Tierra. Aquí tenemos una página. ¿Cómo es ser tú? Con esta colección de preguntas que tiene este preguntario. Aquí no podemos pensar en libro informativo porque ¿qué clase de información podríamos extraer de un inventario de preguntas? Aquí me paro. Un momento. ¿Cápsulas del tiempo? ¿Preguntarios interplanetarios para terrícolas inteligentes? ¿Es el libro de no ficción un tío vivo? ¿Es un cajón desastre? ¿Es un laberinto para bibliotecarios o peor aún, es un timo? No, yo entiendo vuestro desconcierto y no está mal, no es mala señal tener desconcierto, estamos abriendo un campo ahora mismo. Así que, bueno, vamos con la siguiente afirmación. El libro informativo como mera fuente de información tiende a desaparecer. Como bien podéis suponer, si estoy aquí yo, es para afirmar que estas revisiones posmodernas del libro informativo, estos juegos de provocación, sofisticados a veces, de acuerdo, no solamente son, aunque algo de eso hay, una mera operación de marketing o un capricho de editores refinadísimos, aunque a veces sí lo sean. En el trasfondo de los mejores ejemplos existe una propuesta desafiante que apunta a que el libro informativo, como mera fuente de información, pues eso, tiende a desaparecer. La información y los datos ya están disponibles en Internet y se encuentran allí. En consecuencia, el libro informativo ha perdido su estatus como fuente de información. Los autores lo saben, lo sabemos. Los editores lo saben, los lectores también lo saben. Todos deberíamos saberlo. En parte debido a ello, las producciones editoriales han acelerado esta mutación de estilo, que ya estaba en marcha, por cierto, debido a otras causas. Una de las causas por las que ya estaba abierto este proceso de cambio es la experimentación formal
de la posmodernidad. La experiencia formal de estos últimos tiempos ha hecho que el libro álbum contemporáneo sea un soporte altamente creativo y que esta experimentación ha entrado de lleno en el libro documental ahora para procurar soluciones de un dinamismo acorde con el dinamismo de las ideas, en consonancia con el dinamismo de las ideas que se pretende, que se persigue, que se busca comunicar. Si queremos mostrar múltiples maneras de interpretar algo, por ejemplo, pues un libro de páginas combinadas, que son estos libros que tienen las páginas cortadas en tiras y que sirven para jugar al juego de las permutaciones, pues puede ser lo más idóneo para representar, por ejemplo, la realidad como algo intercambiable. Alguno de estos libros os lo enseñaré a continuación. Estoy pensando, por ejemplo, en el libro de Inma Pla, Sin fronteras, que es un libro que presenta una colección de banderas del mundo. Uy. Una colección de banderas del mundo que están... no solo es que están cortadas las páginas y por lo tanto las banderas están cortadas también longitudinalmente. A la izquierda tenemos cortado longitudinalmente el nombre del país, a la derecha cortado longitudinalmente la bandera. El problema es que están encuadernadas en desorden, con lo cual la mitad de arriba no se corresponde con la mitad de abajo. Claro, el juego consiste en buscar la mitad, la media naranja de la bandera, ¿no? Pero entre que juegas y no y lo consigues, estás descubriendo pues, nombres rocambolescos de países cuando se juega a la deconstrucción de la identidad de estos países. Bueno, y en el núcleo de las causas, además de esta experimentación formal, está también... ay, lo estoy haciendo al revés otra vez. Así. Están los cambios en los estándares del conocimiento. Los tiempos de experimentación son siempre tiempos de aversión a las etiquetas, tiempos de transgresión, de fusión, de maridaje. De este modo expandido de entender el libro informativo del que hablábamos antes. Por un lado, expandimos el modo de abarcar materias, como si no hubiera un mañana en este caso, ¿no? Por ejemplo, encontramos libros sobre el sexo de los animales, los fluidos del cuerpo humano, las máquinas fallidas de la historia, los mercados, la historia del rock, el cambio climático, los colores, las plantas mutantes, la historia del cine, etcétera, etcétera, etcétera. Es la cultura omnívora de la posmodernidad y su necesidad de comprobar que todo le incumbe. Por otro lado, esta revisión surge también de la expansión de los enfoques didácticos, que están más vinculados con el ejercicio lúdico del pensamiento y con las pedagogías activas que con la transmisión magistral de los conocimientos. Y así tenemos como en esta lista de libro informativo que yo voy a manejar, encontramos actividarios, es decir, cuadernos de actividades, libros de experiencias, juegos de observación y demás ediciones especiales que nos van a descolocar un poco dentro de los estándares de lo que tenemos en la cabeza. Por tanto, a caballo entre el entretenimiento, entre la capacitación instrumental y entre la adquisición de cultura, todos estos libros no encajan bien bajo el término libro informativo, tampoco bajo el término libro documental, tampoco bajo el término libro de conocimientos. Pese a que esos términos se nos han quedado pegados, pero realmente el epígrafe no ficción encaja mejor en este momento tan explosivo. No ficción define menos y al definir menos abarca más, así de simple. Se adoptó el término simplemente por oposición a los libros de ficción, cosa que también daría que hablar, porque por supuesto en estos libros, que son libros de no ficción, también existen los recursos de ficción que a veces nos van a despistar, como aquellos bíbopes que aterrizaron en la playa de Cádiz, por ejemplo. Bueno, vamos a centrarnos en cerrar este preámbulo, porque el libro informativo ya no viene como solía. El libro informativo ha entrado en otra etapa de su vida, ha mudado su apariencia y rehúye su vieja identidad del libro informativo.
Ahora van a redoblar su función seductora, algo que siempre ha de formar parte de la didáctica, que incorpora el juego de las retóricas, a veces sofisticado y complejo, y prefieren distinguirse como algo único, rompiendo estándares, defendiendo el estilo de su autor, antes que la tradicional fiabilidad de aquellos grandes equipos de personal técnico que se centraban en saberes estandarizados, impersonales. Tratemos ahora de abordar este fenómeno de mutaciones desde otro ángulo. Vamos a formularnos algunas preguntas fundamentales. Si los contenidos informativos en sí mismos ya no son la razón de ser de estos libros, pues ¿qué sentido tienen estos libros hoy en día? Si la fiabilidad objetiva ya no es tampoco su prioridad, ¿dónde están sus prioridades? Y sobre todo, ¿cuál es el potencial de estos libros en nuestro rincón de la biblioteca escolar? ¿Y cuál es el potencial de estos libros en la educación del futuro? En teoría, el educador educa desde el presente, mirando hacia el futuro. Claro que inevitablemente cargamos con la mochila del pasado. El inconveniente de dejarnos a las inercias es que llegan épocas de cambios bruscos. El sistema colapsa, nosotros colapsamos, por lo tanto, aquello que un día aprendimos ahora ya no nos sirve. Ya no nos sirve para enfrentar lo que se nos viene encima. A veces ni siquiera llegamos a entender lo que tenemos delante. Las reglas con las que funcionaba todo, pues ahora parece que están gastadas. En mi opinión, esto describe bastante bien lo que son los tiempos que estamos viviendo. Centrándonos en el campo de la divulgación y del libro de no ficción, inmersos como estamos en la era de la tecnología, Internet es el nuevo escenario. Todo se vehicula a través del ciberespacio. O sea, que si no estás conectado, pues lo siento, no eres nadie, seguramente. Nos hacen creer que toda la información está digitalizada y disponible gracias a este sistema de blogs, webs, Wikipedias, plataformas, redes, en el que todos somos a la vez consumidores y productores, pero que solo unos pocos mediatizan y dirigen con buscadores y procesadores de metadatos que operan de forma bastante opaca. Pero la realidad real de este universo inagotable de información permanentemente actualizada y disponible no es para nada idílica, algo sobre lo que nos advierten los que conocen los entresijos de Internet y algo que hemos de enfrentar es el peligro de la desinformación, de la sobreinformación, y la desinfodemia. Porque lejos de lo que parece, las redes están diseñadas para que cunda la desinformación y la polarización de los discursos. Yo no sé si conocéis el documental este del dilema de las redes, supongo que sí. Y si no lo conocéis, pues creo que ya podéis tomar nota. El dilema de las redes explica bastante bien un poco todo esto que acabo de decir. Bueno, mediadores y educadores debemos saber que Internet, además, no es igual para todos. Los usuarios extraemos de la red tanto como somos capaces de extraer. Cada uno aprovecha en función del nivel de su alfabetización mediática informacional. Luego ampliaremos algo sobre la alfabetización mediática informacional. Pero antes quería una reflexión más. El ecosistema del conocimiento ha cambiado tanto que asusta. Necesitamos mapas, brújulas y guías para no extraviarnos en las tareas de la mediación. Lo que parece claro es que la avalancha de información nos aplasta, de lo que deducimos que la divulgación para niños debería diseñarse para combatir la sobreinformación, es decir, la sobreabundancia de información
simplificada, descontextualizada, despersonalizada, oficializada, hiperespecializada y dispersa que circula por el ciberespacio. Esta es la prioridad. La lucha contra el analfabetismo ya no es nuestra lucha. Ahora luchamos por encontrar significado, es decir, formas de cohesionar la información y de convertirla, además, en algo que sea pertinente, algo que nos sirva a nosotros. No necesitamos resolver problemas tecnológicos ni técnicos, en eso estamos razonablemente preparados. Lo que ahora necesitamos es resolver problemas humanos. Necesitamos resignificar la vida y con urgencia, por favor. Cuando entramos en periodos de gran incertidumbre, inciertos como este, lo han sido pocos. Ay, es que no me acostumbro yo a vivir con un micrófono. Perdón. Bueno, las fórmulas que teníamos aprendidas parecen ser actualmente un problema, porque no funcionan, y empezamos a dudar de nuestras convicciones. Cuando se desdibujan las líneas que separan las viejas disyuntivas, rico, pobre, grande, pequeño, norte-sur, es porque los problemas ya no se dejan encasillar. De nada sirve que busquemos soluciones donde siempre, cuando todo se vuelve demasiado complejo. Por eso, el modelo de sabiduría más útil es aquel que refuerza el sentido crítico de las personas. Pero fijaos, no hay nada más cierto que la incertidumbre. Ya lo decía Plinio el Viejo, hace más de 20 siglos. Y este que lo lee aquí, subido a una escalera, es Michel Montaigne, un filósofo francés que al final no era tan francés porque su madre era de Calatayud, que también vivió una Europa en su tiempo de momentos difíciles. Montaigne lo sufrió en su propia persona, porque él era hijo de familia judeo-conversa, emigrante, que tuvieron que irse a Francia perseguidos por el rey de España. Y allí, como católico de sangre judía, tuvo que ser el consejero de un rey protestante, Enrique IV. En fin, viajó y desarrolló una importante actividad diplomática por toda Europa, desfaciendo entuertos, y como filósofo, después de todo lo que había leído y de todo lo que había visto en su vida y de todo lo que tuvo que resolver, se convirtió en un profundo escéptico. Se encerró en una torre a leer. Por cierto, que las vigas de la torre, aquella que eran unas vigas de madera, las mandó grabar con todo frases de sabios del mundo grecorromano. Y de ahí que esté subido a la escalera, porque él se subía a una escalerita así a contemplar las frases que tenía grabadas en las vigas en el techo de su casa, por todas partes. Bien, pues como digo, el tiempo convulso que le había tocado vivir lo había conducido al escepticismo, pero su duda escéptica no era una duda entendida como un nihilismo, sino más bien una duda entendida como una palanca de apoyo, un punto de apoyo para explorar el sentido de las cosas. Bueno, si menciono ahora el escepticismo de Montaigne es porque es un importante antecedente del pensamiento posmoderno y los nuevos paradigmas presentes también en el libro de no ficción. Él decía, bueno, estas son las vigas, es verdad que las tenía aquí para enseñároslas. Este es el techo de las habitaciones de la torre, aquella en la que él se encerró. Y bueno, de hecho ahí en medio se ve la frase que he dicho antes. Bueno, pues como iba diciendo, engancha muy bien el pensamiento de Montaigne con el pensamiento posmoderno. Y yo lo traigo a colación, bueno, este es su retrato, la época que le tocó vivir fue el siglo XVI.
Y esta es la frase por la que yo lo he traído aquí. Traigo aquí sus palabras porque es curioso que a lo largo de la historia hay épocas que discurren de forma paralela. Y esta me parece que discurre de forma paralela al barroco, curiosamente. Si nos situamos en la Europa del presente, el mundo virtual del ciberespacio, el ruido mediático y la toxicidad de la desinformación son ese velo para la razón, fuente de confusión generalizada que hay que combatir. Igual que a Montaigne le tocó combatir el oscurantismo medieval, es decir, debemos combatirlo igual que lo hizo él, mediante la observación de los matices, la verificación, el contraste de puntos de vista, la búsqueda, la puesta en duda, la comprobación. Estas fueron las herramientas de entonces y estas tienen que ser las herramientas ahora. Por eso, la viñeta del roto. Pensar por sí mismo. Esto es una viñeta del roto. Por eso, preparar a las personas para que puedan pensar por sí mismas debería ser ahora mismo una prioridad en todas las escuelas. Sin embargo, como en el dibujo del roto, seguimos demasiado pendientes de tomar la lección, esclavos de una oficialidad que no nos saca de nuestros problemas. No es esta la educación del futuro que necesitamos, porque sigue anclada en la idea de que la transmisión de un corpus de conocimientos nos va a hacer mejores personas. Y está claro que esto no es así. ¿Por qué si no en la era de la información estamos sumidos en la desinformación? Es un hecho paradójico. Pero bueno, bienvenidas sean las contradicciones porque son una especie como de cabo suelto que nos da pie para seguir indagaciones filosóficas. Bueno, pero nosotros a lo nuestro. ¿Qué más puedo yo contaros que sirva de ayuda para orientar el trabajo en nuestra biblioteca escolar? Veamos, estos son los objetivos que yo me he propuesto con esta charla. Primero, descubrir lo que nos aportan los libros de no ficción al desarrollo del pensamiento crítico. Es decir, no tanto los libros de no ficción para trabajar por proyectos, que mayormente es lo que se viene haciendo, es decir, muchas bibliotecas escolares están felices de tener el libro de no ficción para poderse desprender del libro de texto y trabajar con ellos por proyectos. Eso está bien. Pero yo voy a tratar de descubrir otra dimensión para trabajar este tipo de libros. No solo por sus contenidos, sino por otra serie de cuestiones que ponen en marcha. Y, segundamente, aportar argumentos para que podáis incluir los libros de no ficción como herramientas dentro de los procesos de alfabetización mediática informacional. Voy a empezar concretamente explicando lo segundo. Sé que esto de la alfabetización mediática informal, alfabetización mediática informacional suena muy tecnológico. Uno puede pensar que no tiene nada que ver con algo tan analógico como un libro del papel, pero no es así. Este tipo de trabajo de alfabetización mediática informacional no debe limitarse a un entrenamiento técnico online, sino que tiene una dimensión offline y, muy al contrario, se apoya precisamente en cambios pedagógicos fundamentales, que básicamente consisten en estimular el pensamiento propositivo, participativo, creativo y crítico. Pero, ¿en qué consiste esto? ¿Qué tiene que ver con los libros de no ficción? Bueno, la alfabetización mediática informacional es en parte un entrenamiento técnico orientado a garantizar que todo el mundo tenga la formación necesaria para defenderse en Internet. Pero también es una estrategia que ayuda a las audiencias a gestionar los riesgos de la sobreinformación. Gestionar riesgos. Quédense o quedaos con esta idea. Y a combatir la desinformación. Por lo tanto, garantiza la formación que permite un acceso equitativo a las personas y desarrolla habilidades necesarias para poder evaluar por uno mismo todo lo que encuentra. Ayuda al usuario a combatir el fraude de la manipulación mediática
Existen herramientas que el periodismo concretamente ha desarrollado, varias páginas de fact-checking, como por ejemplo Maldito Bulo, es una de las más conocidas, pero hay otras. Y creo que también hay programas orientados a los adolescentes y a los niños para aprenderse a manejar con estas herramientas de fact-checking. Concretamente, había un programa europeo que se llamaba YouCheck, que no sé exactamente cómo ha prosperado, estaban implicados varios países y uno de ellos era España, por lo que este programa tenía todos sus materiales traducidos al castellano. Pero no sé exactamente qué suerte lleva. Sé que también en Cataluña, no sé si Lucas lo conoce, hay también un programa que se está gestando sobre fact-checking para jóvenes adolescentes. Están en ello. Bueno, todo esto proporciona las competencias visuales y verbales para prestar atención y entender los códigos en los relatos de desinformación. Este desciframiento de los códigos tiene mucho que ver con la educación estética que reciben los lectores en los libros de no ficción. La alfabetización mediática informacional es un entrenamiento en muchos otros aspectos técnicos. Pero hoy nos vamos a centrar de un modo especial en los trabajos offline. La educación de las audiencias para capacitarlas en la comprensión de los detalles que forman un relato, cualquier relato, el que sea, de videojuegos, de política, de cualquiera, el que sea. No solo los que circulan en la red, no solo los que generan desinformación. Comprender primeramente el hecho narrativo en sí es fundamental. Que cada mensaje, por ejemplo, y para empezar, tiene un autor, algo de lo que nos hablaba esta mañana también Alicia, y se dirige a una audiencia que está en la cabeza del autor y que, por lo tanto, esa relación autor y audiencia genera un marco de creación en el producto textual. Esto es algo que también se pone de relieve en el nuevo estilo documental de los libros de no ficción, como veremos, porque son libros donde la voz autoral está muy presente, en prólogos, por ejemplo, y muchas veces esta voz elige una segunda persona y un tratamiento próximo, casi como si fueras como lector un confidente del autor, ¿no? Por ejemplo, si nos fijamos en un prólogo de los muchos que utilizan este tono de confidente, Aventuras y desventuras de los alimentos que cruzaron el mundo, creo que es así, habla del intercambio colombino de los alimentos. Bueno, pues tiene este prólogo donde dice: tengo un secreto que contarte. Soy una comedora de historias. Me las zampo cada día a montones, en el desayuno, con los cereales, en cada plato de garbanzos, en cada helado. Quizás tú no te des cuenta, pero eres igual que yo. Cada vez que te comes una galleta, ahí están, escondidas, un montón de aventuras, sin las cuales nuestras meriendas serían aburridísimas. Y en este tono comienza ese prólogo donde se nos presenta la idea de que los alimentos que consumimos hoy pues tienen una historia que contar y una historia interesante. Comprender los encuadres y el sesgo presente en los mensajes, fijándose en lo que se nos cuenta, tanto como en lo que no se nos cuenta. Y en cuanto a los libros de no ficción, es un buen ejercicio, por ejemplo, analizar los índices en este sentido, porque el índice es sumamente revelador. El índice desvela un orden, pero también unas prioridades en la presentación de los contenidos. Y toda obra, y eso se traduce en su índice, está orientada, es una selección de contenidos orientada por un autor y, por lo tanto, adopta un punto de vista. Puede ser el suyo o puede ser otro. No es lo mismo el relato histórico que cuentan vencedores o vencidos. La no ficción actual también se apoya en los encuadres para otorgar pertinencia, como veremos. Y todo encuadre encubre o pone en evidencia un propósito. Preguntarse acerca de las intenciones de algo implica que observemos la forma en la que se ha construido ese mensaje y detectar los enfoques, pero también preguntarse acerca de lo que precede, lo que envuelve en la obra, lo que pudo motivarla, lo dejado en la sombra. También veremos algunos ejemplos. Concretamente, Malco y Papá, es una obra testimonial en la que
el ilustrador Gusti nos cuenta una experiencia suya personal, que fue lo que sucedió cuando él tuvo su hijo Malco, que tenía síndrome de Down. Y él, desde, digamos, el momento de desesperación en el que comprende que tiene un hijo síndrome de Down y repudia ese hecho, se siente frustrado, cómo se subleva contra ese revés del destino, cómo no lo acepta, bueno, pues, y como poco a poco le va entrando, ¿no? De alguna manera, como a través de la naturalidad con la que su mujer emprendía toda su tarea de mamá, él poco a poco fue aprendiendo a ser papá de Malco, ¿no? Y con este relato emotivo, resuelto de una manera, bueno, pues muy sui generis, la doble página es una fotografía de sus cuadernos de apunte, como si fuesen los cuadernos de alguien que observa un fenómeno natural, ¿no? Él retrata de esta manera espontánea, con estos trazos tan ágiles, los pequeños incidentes de la vida con Malco, con el pequeño Malco, ¿no? Y es realmente un relato sumamente emotivo, está contado desde el corazón. Bien. Vemos que además Gusti de alguna manera no se preocupa de que las cosas sean exactamente, digamos, correctas o bonitas, ¿no? Él representa su realidad tal y como la ve. O, por ejemplo, este otro libro que tenemos aquí, de 1000 tomates y una rana, donde Àlex Nogués nos cuenta la historia de plantar un huerto urbano, un metro cuadrado de huerto, donde ellos, en su casa, en el patio de su casa, su mujer y sus 2 hijos, los 4, emprenden la tarea de crear un ecosistema, el ecosistema que es un huerto mínimo. El enfoque también es un enfoque testimonial, va contando la evolución de ese trabajo semana a semana, de manera que el libro no tiene números de páginas, pero tiene números de semanas. Y realmente voy a resaltar el sentido estético de la obra, que realmente es una pieza literaria de lo mejor que hay, porque en la semana 0, por ejemplo, tenemos que en lugar de hablar ni del patio de su casa ni de nada, nos está hablando de la explosión de la isla Krakatoa, ¿no? Y nos relata cómo en aquel momento, en un determinado minuto del día 27 de agosto de 1883, saltó la isla por los aires y de pronto toda la vida se convirtió en nada de vida. Y con este cara y cruz, o esta moneda de 2 caras que es la vida, él empieza el relato de cómo construir ese huerto partiendo de la paciencia que hay que tener para crear un suelo adecuado, ¿no? El tiempo que pasó en la isla de Krakatoa desde que todo quedó barrido hasta que empezaron a crecer las primeras plantas vivas de nuevo otra vez, ¿no? Y utiliza esa anécdota histórica para introducirnos en su experiencia. Después, como vemos, el libro informativo tiene, digamos, un bloque explicativo al que hay varias llamadas, abriendo notas al margen y paréntesis para introducir matices sobre lo que se está explicando. Bueno, por tanto, lo que decíamos, comprender los encuadres y comprender los propósitos en este tipo de obras es parte del trabajo que tenemos que hacer. Lo del índice que decíamos antes, en este libro de plantas domesticadas y otros mutantes, que se nos habla de la manipulación genética de los vegetales que consumimos y cultivamos, pues el índice ya nos está hablando de que hay un sentido del humor, ¿no? Empieza con mi lista de la compra, o la vida doméstica. Hay una serie de planteamientos que ya nos están generando el enfoque humorístico. O, por ejemplo, este atlas de los grandes viajeros y exploradores, que curiosamente nos analiza no los grandes exploradores que estamos habituados a conocer en los libros informativos, sino que se va a ir a buscar los menos conocidos, bien porque pertenecen a civilizaciones más remotas, en el tiempo y en el espacio, bien porque fueron mujeres y quedaron en la sombra,
Es un atlas de grandes viajeros bastante sui generis. Como Chuang-Tzu, este monje filósofo y traductor, que para entender los textos que traducía inició un periplo fascinante a lo largo de toda la Asia de su tiempo. Y bien, vamos a conectar ahora un poco el trabajo que yo quería de alguna forma abrir perspectivas en vuestro trabajo con este tipo de libros, con la obra del filósofo francés Edgar Morin, Los 7 saberes para una educación del futuro. Voy a hablaros de él. Bueno, él es un personaje, ha cumplido 100 años, es un filósofo vivo y con la edad tan respetable que tiene sigue publicando al libro por año. Bien, este hombre fue el que formuló la teoría del pensamiento complejo y, por otro lado, está esta obra donde formula 7 pilares que a mí me van a servir para conectar libros y principios y tratar de comprobar cómo los libros de no ficción ayudan a enfrentar los desafíos que nos plantean estos tiempos y cómo contribuyen a forjar las mentes que puedan asimilar la complejidad y la gran incertidumbre que alcanzan los asuntos hoy día. Así que vamos a ello. Reconocer el error y la ilusión. El conocimiento no es un producto prêt-à-porter, sino muy al contrario, es algo en lo que nosotros tenemos que intervenir, tenemos que participar. Y para ello debemos armar la mente, conquistar la lucidez. No se nace siendo lúcido, sino al contrario, muy al contrario. Observar, atender los detalles, atender lo evidente, pero también lo menos evidente. ¿Cómo nos entrenan los libros de no ficción para esto? Pues muy sencillo, jugando. Jugando. El clásico juego de indagar cosas en un laberinto, por ejemplo. O el clásico libro que juega a perderte en una sopa de detalles infinitos por la página donde vas a tener que rastrear como un lector sabueso entre el barullo de cosas. Son libros de no ficción que a lo mejor, no lo sé si habitualmente los hubiéramos incluido en nuestra lista de libros informativos, como este Ojo con los números, que es un libro para aprender a contar. En la contracubierta plantea las bases de un juego que consiste en que cada página tiene un número allí puesto, como esta, por ejemplo, que es la página 8, y un sinfín de personajes y cosas que están pululando por ahí, flotando, y uno tiene que encontrar los conjuntos de 8 cosas. Y para ello tiene que discernir, no solo tiene que contar, sino que tiene que discernir muchas otras cosas. Además de que puede inventarse las 1000 historias con lo que está viendo. Este libro sirve para muchas otras cosas, no solo para contar. Además están también los libros que juegan a confundir la mente, con trampantojos, con dibujos escondidos o con equívocos de todo tipo. Este otro ejemplo también sirve para aprender a contar, pero, ojo, no solo para eso. Es un libro animado, es un libro que nos plantea los números del 1 al 10, pero vamos contando en un sentido que empieza desde el 1 hasta el 10, pero también lo hacemos al revés, porque cada vez que volteamos la página nos aparece el número siguiente. Por ejemplo, si tenemos la página donde está el 1, al voltear la página el 1 se convierte en un 10 por medio de un mecanismo pop-up, bastante inteligentemente diseñado. El 2, como vemos en la fotografía, se convierte en el 9. Y así sucesivamente, de manera que percibimos no solo que sabemos contar del 1 al 10, sino que estamos percibiendo ese segmento numérico del 1 al 10 como una realidad simétrica, donde el 1 y el 10 son puntos simétricos dentro del segmento, el 2 y el 9 son puntos simétricos dentro del segmento, etcétera, etcétera. Todos estos libros son un divertimento, pero de paso sirven para romper los automatismos de la mente. Romper los automatismos de la mente es capital, porque aprendemos unos caminos neuronales y luego ya las cosas no las cambiamos y entonces viene la realidad y nos da el hachazo.
Nuestra mente tiene que ser flexible y para eso tenemos que aprender a jugar con los automatismos. Y todos estos juegos que nos enseñan que somos suficientemente inteligentes como para descubrir los errores, pues nos están entrenando en esa habilidad. Descubrir el error también es el juego de este libro también para muy pequeños, donde bueno, pues un personaje jovencito, ¿no? Una niña pues, que está empezando a vestirse sola, dice que sabe vestirse, pero la realidad es que quiere meterse las cosas al revés. Por ejemplo, la camiseta se la quiere meter por abajo, pero desdoblamos la página y vemos el modo correcto. Es un libro que tiene muy conseguido el ritmo este de error y no error, ¿no? Gracias a este juego del desplegar la página. Todos estos libros son desafíos, alertas para que no se duerman nuestras entendederas, estímulos para el sentido de la observación, gimnasia para la cabeza, flexiones, estiramientos contra la arteriosclerosis del cerebro. Este que traigo aquí ya no es para niños tan pequeños como Ser un explorador del mundo, es un libro, cuaderno de actividades, actividario de los que mencionaba antes, que tiene como 50 y pico exploraciones. Cada una de las propuestas de actividad que te propone es llamada exploración. Y en este cuaderno donde se nos quiere enseñar a ser un explorador del mundo, se nos propone crear un museo de vida portátil, un museo de arte portátil, a partir de lo que tengamos más a mano. Cualquier cosa sirve para crear este museo de vida portátil. Lo único que hace falta es que aquello que tenemos delante, que lo vemos todos los días, que lo usamos a cada momento, lo repensemos de una forma distinta. Lo saquemos de esa mirada habituada y lo convirtamos en algo extraño, algo para cuestionar. O, por ejemplo, este libro de historia, Adiós al porvenir, que cuenta con varios documentos históricos. El fundamental es la carta que Manuel Azaña escribió a su amigo, creo que se llamaba Ángel Osorio, era un hombre de leyes, que también se tuvo que exilar a la Argentina, y una vez que se instaló Manuel Azaña en Francia, ya después de la derrota en la Guerra Civil, le escribió una larguísima carta, que es el tema central de este libro, explicándole todos los desastres, todas las decepciones, todas las frustraciones, todos los desmanes que sucedieron en esa guerra. Y bueno, de ahí el título, y aparte de este texto histórico hay otros. Pero traigo aquí este ejemplo porque las ilustraciones de Manuel Flores están planteando un discurrir paralelo. Las ilustraciones de Manuel Flores cuentan una historia que es la misma historia, pero contada de otra manera, con otros elementos. No ha ilustrado los hechos que relatan los textos históricos, sino él ha relatado su propia historia, su propia forma de ver lo que pasó, de una manera metafórica. Ha colocado a Manuel Azaña, lo vemos en la cubierta como un tente tieso, aquí lo vemos con una moto rota, pero Manuel Azaña siempre va a aparecer como alguien vapuleado por otros personajes. Y esos otros personajes van a ser los humoristas de la otra generación del 27, y de alguna manera con esto Manuel Flores, el otro Manuel, hace su propia lectura de lo que fue en realidad los primeros años de la posguerra y del flaco favor que se le hizo a la República por parte de los humoristas, aquellos que hicieron la codorniz. A ver, que no sé cómo voy con el tiempo. Uy, qué mal. Bueno, por otro lado está la pertinencia del conocimiento. Todo el saber que en un tiempo se dividió, ahora necesita reordenarse, volverse a conectar, ponerse en diálogo, encontrar nuevas conexiones para expandir el modo de ver las cosas. La pertinencia se obtiene mediante los enfoques, que ya lo hemos dicho antes, y la naturaleza, por ejemplo, en este libro de Ahí fuera, se presenta como una experiencia para vivir. No un objeto de conocimiento, sino una oportunidad para descubrir la naturaleza. De hecho, vemos cómo en la cubierta digamos que los protagonistas que ocupan más espacio son los lectores. Ellos son ahora mismo el sujeto
de estos libros. No los conocimientos ya no son el sujeto de los libros, ahora son los lectores. O otra obra de los mismos autores, o digamos de la misma editorial, de la misma editorial portuguesa, ¿vale? Porque aquí en España ambos están en editoriales distintas. Es este Comerse el tarro, que realmente se titula Ahí dentro. Estos dos libros actúan como un tándem, ahí fuera, ahí dentro. El Comerse el tarro sería ahí dentro y nos habla de la propia conducta y de la actividad mental como una experiencia. De hecho, dentro del libro también hay una serie de actividades que se van a llamar desafíos, y que van a proponernos experimentar cómo nosotros funcionamos por dentro, cómo es nuestra mente. O, por ejemplo, la pertinencia del conocimiento a veces también se consigue a través de crear un personaje guía a lo largo de todo el libro. Hay un personaje que puede ser de ficción, pero en este ejemplo que traigo no es un personaje de ficción, actúa como presentador de todo lo que se nos va a enseñar, ¿no? Aquí es la primera directora de cine, Alice Guy Blanchet, que, bueno, por el hecho de ser mujer, estuvo en la sombra durante mucho tiempo y, bueno, pues la autora de este libro ha querido convertirla en el Cicerone del libro, O como, por ejemplo, el conocimiento de lo que es un buque mercante, contado a través de la historia ficticia de un capitán de barco, que crece viendo cómo se fabrican en el muelle enfrente de su casa los barcos y a partir de ahí forja su vocación de capitán y cómo la historia lo va llevando por distintos mares con su barco, ¿no? Entonces, estamos buscando contar lo que es un buque mercante a través de una historia, digamos, vivida, ¿no? Vivenciada. O este otro enfoque humorístico de cómo construir un hermano mayor. Es un libro de anatomía, pero también es un libro de bricolaje. Sumamente pertinente, porque gracias a que esta pequeña niña que se llama Susa quiere tener un hermano mayor, porque tiene una pequeña que no le deja vivir y entonces necesita realmente un hermano mayor. Está como muy motivada para tener un hermano mayor. Pero como eso parece que ya no puede ser, entonces ella decide fabricarlo. Entonces se pone a la tarea y su amigo, el cocodrilo, tiene un amigo cocodrilo que le va a ayudar con la enciclopedia Cocodrilis porque él sabe mucho de anatomía de cocodrilos. Y la anatomía de cocodrilos de la enciclopedia Cocodrilis nos va a servir de guía para todo este bricolaje. Donde, bueno, pues la sangre va a ser tomate, la lengua va a ser una esponja, etcétera, etcétera. Pero os aseguro que, aparte de divertido, es realmente muy, muy instructivo acerca de cómo funciona el cuerpo humano. Por tanto, pertinencia del conocimiento, para lo cual la literatura aporta mucho a estos libros. Esta es una página interior de la enciclopedia, del libro que acabo de enseñar, y vemos cómo está perfectamente ordenado por bloques para que tengamos claro. Vemos el embarazo de la mujer, pero arriba el embarazo de la cocodrila. En los dos hay un nacimiento, pero un poco distinto. Enseñar la condición humana implica asumir que al conocimiento se llega por muchas vías. Hasta ahora hemos primado el sistema racional sobre todos los demás. Y la verdad que las cosas así no han ido demasiado bien, o no todo lo bien que debieran, porque los métodos científicos no alcanzan a explicar la complejidad humana. Quizás sea hora de integrar distintos modos de conocimiento para restaurar el valor de otras dimensiones, como la dimensión creativa, la dimensión artística, el pensamiento lateral, el pensamiento simbólico, la afectividad y la espiritualidad. Porque de todo ello necesitamos llegar donde no llega la ciencia. Necesitamos un conocimiento más transversal, desarrollar nuevas sensibilidades, áreas no curriculares. Es muy importante los libros de no ficción en la biblioteca escolar porque están cubriendo áreas no curriculares. Están contando saberes humildes y marginales, historias del saludo, por ejemplo, o fluidos corporales. Un libro que habla sobre la caca, el pis, la saliva, las lágrimas, los mocos. Se titula Fluidoteca.
A veces estos libros tienen poco para leer, pero mucho para pensar. Mucho. Son herramientas para el diálogo y para la exploración. Este libro, por ejemplo, que es un imagiario, podría ser para primeros lectores y lo mismo perfectamente tiene cabida en lectores de instituto. Porque, bueno, el enfrentamiento de la doble página aquí en realidad está planteando un binomio que podría ser lógico o podría ser fantástico. O podría ser las dos cosas a la vez. O este otro libro, Lo que imagina la curiosidad, que es un libro que cruza, por un lado, la ciencia, el hecho científico, la anécdota de un descubrimiento X, normalmente relacionado con la biología, con el pensamiento lírico y la facultad que tenemos de remontarnos con la imaginación sobre lo que las cosas son. Y cada página se divide en estos dos bloques. Por arriba, la imaginación y por abajo, ¿sabías qué? El dato científico. Realmente muy bellamente escrito. O este otro libro que nos habla sobre una cuestión tan subjetiva y tan escurridiza como son las emociones, ¿no? Temas complejos donde los haya. Una herramienta que sirve para también la exploración y el diálogo, y fijaos que además juega con el formato. Esto que decíamos de los formatos que necesitan, que se vuelven dinámicos también porque el dinamismo de las ideas precisa que sea así. Pues los dibujos de Elena Odriozola que están arriba representan distintas casas, distintas habitaciones de una casa donde suceden cosas, y el texto de Gustavo Puerta abajo pues nos habla de las emociones y podemos poner digamos, en diálogo lo que hemos leído abajo con lo que vemos arriba. Ana, ¿Eh? Aquí. Aquí. Hola. 5 minutos. 5 minutos. Me sobra tiempo. Bueno, conciencia de las cuestiones globales. La especie humana se encuentra más conectada que nunca y más conscientes que nunca somos todos hoy de los problemas globales, con lo que fortalecer esta conciencia antropológica de unidad y de diversidad, conjugar esta doble dimensión que nos recorre de lo individual a lo planetario, es fortalecer una conciencia ecológica. Este espíritu también recorre buena parte de los libros de no ficción, donde vemos más que nunca reflejada la preocupación por la historia del planeta, los animales extintos, el cuidado de los bosques, la contaminación, la inmigración, las guerras, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este es un libro también que, digamos, es como un regalo para el bebé recién nacido del autor. Entonces le presenta el mundo, le dice, hola, bienvenido, estamos aquí. Y extiende un relato de todas las cosas maravillosas que podemos encontrar en el planeta. Muy emotivo y muy recomendable. Todo desde la perspectiva de la pluralidad y la maravillosa diversidad del planeta Tierra y sus habitantes. Bueno, algo un poquillo más duro es, por ejemplo, el relato en primera persona de estos niños trabajadores, editado en Mediavaca. No hay tiempo para jugar, pues habla en primera persona, aunque es un falso primera persona. La persona que lo relata obviamente no son esos niños, sino alguien que ha estado con ellos y que los conoce muy bien, porque ha estado trabajando en programa de ayudas para este tipo de población marginada. Y no ha hecho más que relatar relatos reales con toda su crudeza, pero poniendo ella la voz porque los conoce. Realmente está muy, muy bien conseguido este libro. Cambio climático, un tema inquietante donde los haya, este libro también. Y Plasticus Maritimus, esta es una producción galega que seguramente conoceréis bien porque está producida por Calandraca. Es una traducción del portugués, escrita por la activista Ana Pego, que ella es activista de, no sé cómo se llama esto que hacen de recoger los plásticos en las playas. Y bueno, pues nos relata todos los pormenores del problema que tenemos con la invasión de los plásticos y tiene el acierto de convertir al plástico en una especie marina más. Bueno, enfrentar las incertidumbres, y yo creo que aquí ya lo voy a dejar.
la aceleración de los cambios hoy día, la aparición de escenarios inéditos. En fin, pandemias, repúblicas catalanas, cambio climático, grandes migraciones, crisis de desabastecimiento, carestías, violentas invasiones, asaltos al Capitolio. Ponen en crisis lo que antes de alguna manera se suponía que estaba estable, sustentado, conseguido, conquistado. Bueno, pues nos ponen patas arriba. Si no abrimos la mente a formas nuevas de pensar el mundo, nos hundiremos con él. Promovamos, pues, la apertura a nuevos enfoques sobre la realidad. Ensayemos cosas nuevas, experimentemos, aceptemos lo nuevo, lo desconocido, incluso lo peligroso, ¿por qué no?, lo impredecible. Y ante la incertidumbre, Edgar Morin dice que debemos navegar por islas de certidumbre, pequeñas islas de incertidumbre. Pues, bueno, manteniendo la idea de que todo puede mejorarse poco a poco, ¿no? Como me gusta el nombre de este plan de mejora para las bibliotecas. Pues quizás todo consiste en no ser demasiado ambiciosos con lo que buscamos, sino ir poquito a poco, ¿no? En lo pequeño, donde nos dejan avanzar. El libro que os contaba antes, de Sin Fronteras, páginas para la combinatoria, y este 50 cosas peligrosas que, mira tú, lo voy a dejar aquí, pero este cuaderno actividario realmente es interesante, porque nos plantea cosas como hervir agua en un vaso de papel, saltar dentro de un contenedor de basura, una serie de actividades impensables. Este libro es para poner los pelos de punta de los padres. Y, sin embargo, es un libro que nos entrena magníficamente a aceptar los riesgos de forma calculada, porque cada una de estas actividades que se proponen aquí, por espeluznantes que parezcan, están preparadas. Son riesgos, pero donde se ha calculado el riesgo y entonces hay cierta prevención, podemos vivir estas experiencias de riesgo y de incertidumbre. Y bueno, pues lo voy a dejar aquí. Los otros temas que faltaban era enseñar la comprensión y enseñar la ética del género humano. Pero bueno, siempre está bien que queden nuevas cosas por descubrir. Vamos a dejar esta conferencia inacabada, Cristina. ¿Y? Pues muchas gracias, Ana. Siento que haya... No hay coloquio, ¿no? Supongo. No, en efecto quedamos con hambre. Es verdad que nos vas a dejar el material, pero y que seguramente no será la última vez que estés con nosotros. Pero sí que creo que nos ha aportado, aunque haya sido así, ya digo, al final un poco abrupto por la falta de tiempo, creo que nos ha abierto la mirada a la hora de ir a seleccionar en las librerías pues, los materiales y verlos de otra manera. Por lo menos a mí me ha ayudado mucho. Así que, nada, invitaros a indagar y, si es posible, a indagar en colaboración, que siempre ha de ser más enriquecedor. Muchas gracias, Ana Lartitegui. De nada, gracias a vosotros.